Buenas tardes, a mi grupo le correspondió el síndrome de Down, está conformado por María Fernanda Ríos, Sebastián Calderón, Oscar Castaño, Juliet Celis y quien le habla, Julián Berman. El síndrome de Down es un trastorno cromosómico que se presenta con más frecuencia en uno de cada 699 bebés en Estados Unidos y ocurre en personas de todas las razas y niveles económicos. Algunas de las características físicas comunes del síndrome de Down son el tono muscular bajo, estatura baja, ojos hinchados hacia arriba y un solo pliegue profundo que cruza el centro de la palma de la mano. Cada persona con síndrome de Down es única y puede poseer estas características en grados diferentes o no poseerlas en absoluto y hacer parte de las demás actividades, aunque un poco más tarde que sus compañeros sin síndrome de Down. Características clínicas del síndrome de Down. Bueno, anteriormente el compañero explicó el aspecto físico. Entonces tenemos la discapacidad intelectual, la hipotonía muscular, que es el bajo tono muscular, la laxitud articular, que es la movilidad excesiva de las articulaciones, la catarata congénita, la manchita en la córnea del ojo, la hiperacusia conductual. Esta hiperacusia se caracteriza por la intolerancia de los sonidos, que normalmente para las otras personas no es molesto. La enfermedad de Hirschsprung, que es la ausencia total o parcial de células nerviosas en el colon, en el intestino grueso, y esto, consecuentemente, dificulta la eliminación de heces fecales. Tenemos deficiencias sensoriales, por ende también dificultades en la propiocepción, envejecimiento prematuro, enfermedad de Alzheimer de inicio temprano, convulsiones, leucemias, entre otras. Tratamiento. Esta enfermedad no tiene cura, entonces lo único que se hace es tratar, pero las manifestaciones específicas en su momento dado, como para que no se deteriore tan rápido con el tiempo. Este tratamiento debe incluir asesoramiento genético para la familia, apoyo social, programa educacional apropiado para el nivel de funcionamiento intelectual, etcétera. Se pueden reparar algunos defectos congénitos que ya padecen desde los niños, perdón, quirúrgicamente, como las cardiopatías o algunos problemas renales o gastrointestinales, que es lo que más padecen. Tipos de síndrome de Down. Bueno, hay tres, uno que se presenta en el 95% de la población y tenemos los otros dos, que sería el mosaicismo y el translocación. El síndrome de Down generalmente lo causa un error en la división celular llamado no distinción. Da lugar a un embrión con 3 copias de cromosoma 21 en lugar de las 2 habituales. Antes de la concepción o en el momento que ocurre, un par de cromosomas 21, ya sea en el espermatozoide o en el óvulo, no se llega a separar y así se transmiten ambas copias de cromosoma 21. A medida que se desarrolla el embrión, el cromosoma extra se replica en cada célula del cuerpo. Este es el síndrome de Down que lo presenta el 95% de los casos. Y bueno, los otros dos tipos, tenemos el mosaicismo o síndrome de Down mosaico. Se produce cuando la no disyunción del cromosoma 21 ocurre en una, pero no en todas las divisiones celulares iniciales, después de la fertilización. Cuando esto sucede, hay una mezcla de dos tipos de células, algunas que contienen los habituales 48 cromosomas y otras que contienen 47. Esas células con 47 cromosomas contienen un cromosoma 21 extra. El mosaicismo representa alrededor del 1% de los casos de síndrome de Down. Las investigaciones indican que las personas con síndrome de Down mosaico pueden tener menos características del síndrome de Down que aquellos con trisomía 21 o síndrome de Down translocación. Sin embargo, la generalización no son posibles debido a la amplia gama de capacidades que las personas con síndrome de Down poseen. En la translocación, una copia total o parcial o adicional del cromosoma 21 se desprende durante la división celular y se adhiere a otro cromosoma, por lo general el cromosoma 14, mientras que el número total de cromosomas en la célula sigue siendo 46. La presencia de un cromosoma 21 completo o parcial adicional hace que se presenten las características del síndrome de Down. Bueno, ahora vamos a hablar de la influencia del sexo paterno y materno en la trisomía 21. Bueno, en el contexto de cómo influye el sexo materno en la trisomía 21, se puede dar que dependiendo de la edad materna, constituye una degeneración o degradación de ciertos factores celulares. Entonces, esto degrada el uso mitótico que hace que los cromosomas se dividan. ¿Por qué se dice que es en la mujer y no en el hombre? Bueno, pasa que estas divisiones se dan normalmente en el óvulo. Entonces, hay dos tipos. Hay una euploidia y una aneuploidia. La euploidia significa que las células poseen juegos completos de cromosomas, pero a veces se dan 3 e incluso 4 juegos. ¿Qué pasa? Lo normal es que se den 2 juegos completos de 23 cromosomas, pero como se dividen 3 o 4, esto es incompatible. Y en la aneuploidia es lo opuesto. En el juego de cromosomas aparece uno o más cromosomas concretos como copias extras o bien como que falta alguna copia. Bueno, en la trisomía significa que hay 3 copias de un cromosoma concreto en las células que se refiere que es un diploide. Bueno, ¿cómo es que puede llegar a pasar esto? En la imagen podemos ver las 3 opciones que hay en las divisiones mitóticas. La primera es una división mitótica normal, se divide normalmente en su primera fase y en su segunda fase, dando 23 cromosomas simples. La segunda división mitótica no se da su división mitótica en la primera fase, en la segunda fase se dividen y dan 24 cromosomas y 22 cromosomas. Y en la tercera opción se da una división mitótica normal
y en su segunda división mitótica no se logra dividir correctamente, entonces da un par de 24 y otro par de 24. Con la mayoría de edad de la mujer es más probable de que pase esto, de que se dé un cromosoma además bueno, ¿qué pasa? Normalmente en una edad fértil común, desde los 19 hasta los 36 no hay ningún problema, pero se puede ver que desde los 36 hasta los 46 hay una gran probabilidad de que esto pueda afectar al hijo. Por su parte, la influencia en el sexo por lado paterno no se ha registrado mucho en la trisomía, en ninguna otra trisomía, solo en la trisomía 21 se ha asociado un poco en que la edad de los hombres también afecta, pero en un muy pequeño porcentaje a comparación de las mujeres. ¿Qué pasa con esto? Sus divisiones mitóticas serían durante la espermatogénesis y su marcado aumento es con la edad. Comparado con las mujeres, pues no sería un aumento muy grande, la verdad, pero igual está el riesgo, demostrándose que el aumento del daño del ADN en el espermatozoide es 3 veces mayor en los hombres mayores de 35 años. Bueno, entonces, dándolo como porcentaje, sería que el 96% de los casos de trisomía 21 ocurre en el óvulo de la mujer ya cuando es fecundado. Pronóstico. El síndrome de Down tiene mejor pronóstico en comparación con la mayoría de trastornos causados por un cromosoma adicional, como una trisomía del par 18 o una trisomía del par 13. El proceso de envejecimiento parece estar acelerado, pero la mayoría de los niños con síndrome de Down sobreviven hasta la edad adulta. La esperanza de vida de las personas con síndrome de Down es de 56 años y algunas personas afectadas viven hasta los 80 años. Pueden desarrollarse síntomas de demencia tipo Alzheimer a una edad temprana, tales como pérdida de memoria, mayor retraso intelectual y cambios de personalidad. Las malformaciones cardíacas se suelen tratar con fármacos o cirugía. Las enfermedades cardíacas y la leucemia son las causas más frecuentes de muerte en las personas con síndrome de Down. Hallazgos recientes indican que las personas de ascendencia africana que padecen síndrome de Down tienen una esperanza de vida considerablemente más corta que el resto de ascendencias. Este hallazgo puede ser el resultado de la falta de acceso a los servicios de apoyo médico y educativo. Listo, pruebas pronóstico. Hay 2 tipos básicos de pruebas disponibles para detectar el síndrome de Down durante el embarazo. Estas pruebas pronóstico, el análisis para detección integrado se lleva a cabo en 2 partes durante el primer y segundo trimestre. Los resultados se combinan para calcular el riesgo de que el bebé tenga síndrome de Down. En el primer semestre, pues está la primera parte que consiste en un análisis de sangre para medir la proteína plasmática A, que es la prueba de alfa-fetoproteína en suero materno. Y se hace una ecografía para medir la translucencia nucal. Aquí se ve la presencia de líquido extra en la región nucal, que podría indicar que hay un problema genético. En el segundo trimestre, en esta parte se realiza el examen cuádruple donde se mide el nivel en sangre de 4 sustancias asociadas con el embarazo, la alfa-fetoproteína, el estriol, la coriogonadotropina humana y la inhibina A. En raras ocasiones, las pruebas de detección pueden dar un resultado normal, aun cuando no hay ningún problema con el bebé. A veces dan un resultado normal y no detectan un problema que sí existe. Diagnóstico es el medio por el cual se puede reconocer si el individuo va a tener o no síndrome de Down. Este se puede realizar a través de 2 tipos de pruebas, las prenatales y las neonatales. Pruebas prenatales. Estas pruebas analizan los cambios cromosómicos y sirven para detectar si el bebé tendrá o no el síndrome de Down, pero tiene riesgo para la madre y para el bebé porque durante su procedimiento pueden llegar a alterar el ambiente que hay entre ellos dos. Entre estas pruebas prenatales se encuentran la del muestreo de vellosidades coriónicas. Esta pretende realizar una biopsia de la placenta para tomar una pequeña muestra y examinar su cariotipo. También está la amniocéntesis. Esta examina el líquido amniótico, el que está dentro de la placenta y que rodea al bebé. Y como tercera y última está la cordocéntesis, o también llamada muestra percutánea de sangre del cordón umbilical, que examina la sangre del cordón umbilical del individuo. Cabe resaltar que estas pruebas no son 100% fiables. No se puede predecir qué tipo de síndrome de Down tendrá. Nadie puede decir esto hasta por ahora. El segundo tipo de pruebas diagnósticas son las de las pruebas neonatales. Estas se realizan después de que el bebé nace y lo que busca el profesional de la salud es un diagnóstico más físico. Le mira el aspecto del bebé y mira si está dentro del sesgo de las características de los niños con síndrome de Down. Pero en ocasiones hay bebés, por ejemplo los afroamericanos o no sé, una combinación de afroamericanos y asiáticos que pueden tener estos mismos rasgos. Y para descartar esto, el profesional manda a hacer una prueba de cariotipo cromosómico, que esta sí es una prueba definitiva en la que va a afirmar o negar que haya una trisomía, un cromosoma adicional dentro de su cariotipo. Consejo genético. Para un correcto consejo genético es preciso en la mayoría de los casos haber obtenido un diagnóstico genético claramente establecido, ya que pues esto nos va a permitir tener una información precisa sobre la patología
padecida, el riesgo de recurrencia para dicha enfermedad, así como información sobre el pronóstico, tratamientos y acciones futuras para disminuir la posibilidad de repetirse nuevamente en la familia. El padecimiento de dicha patología, no obstante, en ocasiones es posible establecer un riesgo de recurrencia concreto basado en el análisis de antecedentes familiares, aun cuando no tengamos un diagnóstico etiológico concreto. Así, si un hijo y su padre o madre padecen una misma alteración, con una alta sospecha de causa genética, como una malformación específica o un fenotipo característico, podríamos establecer un riesgo de recurrencia concreto, aun cuando no tengamos un estudio genético concreto sobre el origen de la patología. Muchas gracias.